gracias. Realmente no es una ponencia. Yo no voy a hacer una ponencia, voy a ir de friki, ¿no? Lo que quiero hacer es proponer por dónde habría que trabajar, ¿no? Que es un poco lo que ha ido viéndose a partir de las intervenciones anteriores. Entonces lo que hago es constatar un poco cuál ha sido el marco a partir de 1870, cuando se pone un interés nuevo por la historia desde el ámbito eclesiástico, que tiene y coincide con lo que tiene en el primer aspecto de ese camino recorrido en el texto, que sería la apertura de los archivos vaticanos y, por tanto, una sensibilidad que va a poner en marcha esa nueva preocupación, ¿no? De alguna manera es una primera superación desde el ámbito eclesiástico del miedo a la verdad, podríamos decir, ¿no? De la verdad histórica y de lo que implica esa nueva lectura con todo lo que esto supone, ¿no? De lecturas desde la historiografía, y al mismo tiempo responder a los intereses italianos de esos movimientos liberales y de la construcción patria, ¿no? Obviamente, cuando se plantea esto, y todavía hoy en día, no podemos liberarnos de resabios apologéticos, ¿no? Y esto creo que es una realidad que es necesario constatar, ¿no? Yo me acercaba un poco, ¿no?, cómo esto se había concretado en la orden de predicadores, primero a finales del siglo XVIII, con un sodalicium, ¿no?, que se crea de investigadores como asociación histórica, y después una serie de trabajos que se van concretando en la edición de un Bularium, de una Monumenta Ordinis Fratum Predicatorum Historica, unos escritores Ordinis Predicatorum Recensiti, y lo que va a ser fundamentalmente después el gran proyecto del Archivum Fratum Predicatorum, ¿no?, y una analecta, ¿no? Todo eso, a partir de 1934, se dirige y se concreta en la Monumenta Histórica, ¿no? Digo, este es el contexto, ¿no?, que cogía este ejemplo, como podía haber cogido cualquier otro de lo que han sido las grandes órdenes, ¿no?, que, bueno, pues vieron en ese momento, aprovecharon ese momento para poner en marcha esas instituciones que han servido y que nos han dotado de una serie de materiales, pero que necesariamente nosotros también tenemos que ser conscientes de cómo surgieron y cuál era su primera finalidad, ¿no? Y su primera finalidad era dotar de contenido y justificar un poco lo que había sido la creación de la propia institución, el surgimiento de la misma, lo que podemos llamar como ese momento carismático que va desde el carisma a la institución, ¿no?, en todo nuevo proyecto. Y entonces, bueno, yo creo que esto es importante tenerlo claro y nos ubica también hacia dónde caminamos. Después presento, pues, otros dos proyectos que de distinta manera han ido abordando lo que ha sido la historia de las órdenes y congregaciones religiosas. Yo me centro especialmente en la época de la modernidad, ¿no?, porque es en la que pretendía hacer un proyecto, ¿no? Y ahí tendríamos el proyecto de Heimbucher en el ámbito alemán y Mario Escobar en el italiano, dos proyectos bastante limitados que se unirían a lo que ha sido el proyecto italiano del diccionario del Istituto di Perfeczione, otro proyecto muy limitado, también ya por su propio título nos ubica en una comprensión y una contextualización, y lo que sería ya en el ámbito español, que son los dos proyectos que ha habido en ese sentido, ¿no?, el de López Amat como el seguimiento radical de Cristo, esbozo histórico de la vida consagrada, y más recientemente, en el mismo contexto, Manuel Álvarez Gómez con una historia de la vida religiosa. Proyectos que no van más allá de hacer una síntesis de las síntesis concisas que habían hecho las propias instituciones, ¿no? Sí es cierto que estos ya proyectos de alguna manera tienen presente lo que había supuesto la Nouvelle Théologie, ¿no?, y por tanto la importancia de la historia en el análisis teológico y la atenta preocupación por los problemas históricos. ¿Qué queda de todo esto? Que yo creo que es de ahí de donde podemos ir adelante. Un profundo trabajo de recopilación de fuentes, de las que necesitamos y requerimos una adecuada interpretación de las mismas, es decir, lecturas desde nuestro presente, y por tanto una superación de una comprensión ideologizada
en la que entren en escena también los mundos culturales laicos que se conjuguen con los estudios institucionales. Por eso decía que en el texto, ¿no?, que la historia de las órdenes y congregaciones religiosas no es una cuestión que se circunscribe en torno a un núcleo familiar estrecho, sino que tiene implicaciones amplias, como se veía esta mañana en la propia relación sobre temas concretos. Lo que pretendo, en definitiva, por tanto, es proponer la necesidad de grupos de investigación con carácter interdisciplinar y que trabaje abiertamente con diversos métodos historiográficos que se acerquen a la historia de la vida religiosa en la modernidad, como se empieza a hacer ya y está dando buenos frutos en contextos como el francés, el alemán, el italiano. Yo creo que el problema no está en nuestro contexto ibérico, en que no haya investigadores preocupados por esto, sino que seguimos con lecturas muy ideologizadas, considerando que los temas religiosos no tienen nada que aportar a ese conjunto y se ven como cosas de curas y frailes, ¿no? Y creo que este es el gran peligro, ¿no? Y por otra parte, desde el ámbito eclesiástico, seguimos considerando y hablando de historia de la Iglesia, cuando necesariamente tendríamos que dar el paso a comenzar a hablar de historia religiosa en lo que implica y lo que conlleva como un espacio más amplio y yo creo que profundamente mucho más sugerente, ¿no? Son esos debates que los historiadores de estos temas planteamos a nivel historiográfico, ¿no? De cara al futuro, por tanto, entrando en lo que sería la propuesta, una propuesta que yo he intentado, por eso les decía que es un intento, yo soy consciente, muy arriesgado, de abordar aquellas temáticas que tendrían que estar presentes en un trabajo o en una propuesta de historia de la vida religiosa en la modernidad, teniendo en cuenta desde la historia religiosa y los grandes temas del momento que nos ubiquen en una nueva lectura y en una comprensión mucho más global de las cuestiones. Por tanto, teniendo en cuenta no solo los elementos carismáticos, que es para aquellos que pertenecemos a las órdenes nos ha preocupado y generalmente ha sido una vuelta permanente al siglo originario, ¿no? Estoy pensando yo como capuchino en la Reforma capuchina, pues volver al siglo XVI, ¿no? Bueno, pues obviamente no es solo volver al siglo XVI, sino rehacer lo que eso implica. Y creo que un historiador tiene que tener el coraje y la valentía de modificar sus planteamientos cuando descubra que estos no son correctos, ¿no? Por eso también plantearlo. El primer elemento que me parece importante es el análisis y el estudio a partir de esta perspectiva del tema de reforma y contrarreforma, por la diversidad que supone, lo que implica y los elementos que casi tenemos configurados en una lectura demasiado posicionada, ¿no? Como reforma seguimos viendo el ámbito, aquello que implica con el ámbito protestante, pero pensemos lo que supuso en la península ibérica ese contexto de observancias y reforma con las implicaciones que esto tuvo, ¿no? Pero es cierto que cuando nosotros estamos haciendo la lectura y estamos componiendo los hechos, se está haciendo de aquellas instituciones que de alguna manera todavía tienen las fuerzas para hacerlo. Es decir, no tenemos todos los elementos delante. Y por tanto, instituciones que en su momento tuvieron un peso específico en esta perspectiva de reforma y contrarreforma, pienso por ejemplo en lo que es contrarreforma como podrían haber sido teatinos, barnabitas, instituciones muy concretas, pequeñas y que casi pues están en un momento difícil, pues no están siendo tenidas en cuenta porque no hay investigadores que se detengan seriamente en ello, ¿no? Igual sucede, se constataba antes respecto a todo el tema, al tema femenino en ese marco y por eso la pregunta que yo antes también hacía en este sentido, ¿no? O pensemos el tema de la contrarreforma católica en lo que es la manualística específica de historia de la Iglesia tradicional, que pone como los dos grandes instituciones baluartes de la contrarreforma a jesuitas y capuchinos,
unos en el ámbito, como sabemos, intelectual, otros en el ámbito popular, pero claro, esto es una lectura forzada, porque se hace ver como que uno va a caballo de los otros, pero en un momento unos son artífices y en otros seguidores. Por tanto, esto requiere que nos detengamos en el análisis de momentos y comprensiones y que hagamos lecturas, iba a decir, honestas, ¿no? Es decir, desde ese debate y de lo que implica, unido a ello también lo que supone el debate doctrinal y teológico que va vinculando esa perspectiva y la evolución que esto supone. Pensemos en ese sentido como los baluartes de la ortodoxia, en esa línea de reforma, los dominicos, pero sabemos que en el contexto propio de esa época, teatinos ocupan también y barnabitas ocupan un papel muy importante en esta cuestión. Otro tema, el apostolado y la predicación, que requiere seguir. Es cierto que este ámbito sí que goza con mejores trabajos, incluso en nuestro contexto ibérico, pero necesariamente requerimos de lecturas desde fuera del ámbito eclesiástico. Pongo un ejemplo, el mejor especialista para Bernardino Quino, el mejor predicador de la década de los 30-40 en Italia, que es un capuchino, es un profesor laico, Michele Camaioni, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos valernos solo de las fuerzas internas. Igual que para la mejor biografía de un San Francisco tenemos que recurrir a Raúl Manselli y André Bauchet para las dos mejores biografías, no se puede ya construir una historia desde dentro de las instituciones que no tenga en cuenta perfiles y miradas exteriores, ¿no? Claro, pongo el caso de Bernardino Quino, porque Bernardino Quino, como saben, se pasa al calvinismo, ¿no? Esto supuso una noche oscura para la reforma capuchina que, bueno, pues que hay que tomar conciencia de ella, y toda institución en ese paso e institucionalización tiene que pasar por esas realidades. Muy unido a ese espacio del apostolado y la predicación está una de las prácticas que la modernidad va a aplicar, que son las misiones populares, en las que necesariamente necesitamos de esas lecturas y trabajos comparados que no se pueden abordar solo ya con una mirada eclesial, sino que necesitamos esas diversas sensibilidades que pueden poner orden en esa cuestión. Pensemos en lo que se ha planteado antes de la vida religiosa femenina, yo la decía o la expresaba en estos términos, y esos espacios de vida religiosa femenina, estaba pensando en Mary Ward, ¿no?, con esa lectura de una historia, de una creación, de una compañía de Jesús femenina, que me parece que son elementos que requieren hoy en día una lectura coherente, donde son infinidad de preguntas las que pueden estar presentes en torno a ellas y jugando con ellas, ¿no? Por eso yo ahí intentaba y proponía una serie de preguntas que ahora recuerdo, ¿no? Subyace la sensibilidad apostólica en ese proyecto, decía Clariana, porque Mary Ward comienza en un monasterio de clarisas y de ahí sale, ¿no? ¿Hasta qué punto Ignacio de Loyola es la expresión más viva de lo que ella propone? ¿Cómo se relaciona esto con otras iniciativas de mujeres próximas a la compañía de Jesús? ¿Por qué autores como Francisco Suárez no verán posible el proyecto? Digo, todo ese tipo de preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que revisar para ver estos proyectos de manera conjunta. Por otra parte, el ámbito del gobierno, que es un tema que ha sido generalmente muy estudiado, porque cuando se ha hecho la historia de las órdenes nos hemos fijado en gran medida las grandes figuras, los grandes personajes, ya sea desde el ámbito político, ya sea desde el ámbito geográfico, pero necesariamente tenemos otro tipo de lecturas y, por tanto, cómo están al servicio de esa causa. El de la piedad popular, igualmente, donde tenemos, por ejemplo, clarísimamente que los mendicantes son los que crean la mayoría de los santuarios que recorren la geografía europea, con una finalidad, con un sentido. ¿Cómo se relaciona esto con otros modelos? ¿Dónde entran ahí las terceras órdenes como proyectos propios? El tema de las misiones, ¿no?, que, bueno, pues siguen siendo muy vistos desde las miradas nacionales y de las miradas de órdenes. Esta mañana parecía clarísimo
cómo tenemos que revisar perfectamente esto y crear esa intercomunicación y al mismo tiempo ver las continuidades y discontinuidades, como ya salía esta mañana, ¿no? Porque van a ser espacios de vidas paralelas o alternativas en muchos momentos, ¿no? O el tema, cómo relacionar el tema de la presencia protestante con esta sensibilidad. Y ya terminando, ¿no?, el tema de la caridad, saliéndonos de los grandes temas, el tema de la vida social y política, que sigue siendo el reto, ¿no? Cómo se relacionan las distintas instituciones en el ámbito más amplio, más genérico, más general, nacional, local, con los entornos propios y la integración con la sociedad particular del contexto más próximo, ¿no? Creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y que tendrían de alguna manera que vehicular esa posible historia de las órdenes en la Edad Moderna, ¿no? Y un último tema que quiero recalcar es ese que tienen ahí del pensamiento teológico, lo reflejaba magníficamente hoy José Luis Ejío, ¿no? Y muy unido a él también el político, ¿no? Ya sea por esos contextos de presión, esos grupos de presión académicos, universitarios, políticos, de relaciones, y sin olvidar que claramente la vida religiosa en sus distintas concreciones tiene también un pensamiento político y por tanto cómo se organizan sus jerarquías. Concluía con el intento, ¿no?, de superar quizás ese reto, ¿no?, donde una historia de las órdenes y congregaciones religiosas en la Edad Moderna tendría que poner el acento también en aquello que es común dentro de la diversidad. Por tanto, una pluriformidad de expresiones de lo que es un intento del seguimiento de Cristo como realidad que les mueve a todos ellos y no simplemente como una extensión de los intereses pontificios y curiales, ¿no? Digo esto por el propio origen de las órdenes mendicantes, ¿no?, que habían sido esa herramienta del papado, concretamente Alejandro IV sabe utilizar de manera magnífica, ¿no?, para que poder influir en el entorno nacional de las distintas diócesis y las distintas provincias eclesiásticas, ¿no? Por tanto, creo que esto nos obliga a revisar, ver que la diversidad es el elemento fundamental a partir del cual tendremos que trabajar este tipo de proyectos. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ancho. Más que una pregunta, me gustaría aportar una pequeña reflexión, porque mi campo de estudio es la historia del arte, es la musicología, y al hilo de lo que comentabas después de haber leído tu texto, también se me ocurre que también que para pensar o repensar la vida religiosa habría que tener en cuenta también la música y los textos escritos para ser musicalizados. Es decir, estudiar esa música, esos textos, también nos permiten ahondar, ¿no?, en la comprensión de la vida religiosa, completar una mirada más global de lo que comentas tú, ¿no?, de la pluriformidad de la vida religiosa. Entonces, estudiando un poco más el tema sobre la música de los capuchinos, sí que es verdad que en Cataluña sí que hay a finales del 18 recopilaciones de algún capuchino sobre villancicos, incluso, bueno, tradición popular, ¿no?, que se anota en un compendio de músicas, ¿no?, de carácter, podemos decir, del periodo navideño, una colección de tonos, ¿no?, de un capuchino que se llamaba Antonio de Barcelona, de inicios del 19, es decir, que, bueno, a pesar de bueno, que se podría aportar o se podría acercar uno en esas órdenes a través también de la música y ahondar mucho más, y nos daría pistas quizás muy jugosas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría también compartir contigo la reflexión y a ver qué podemos sacar de todo esto. Muchas gracias. Sí, si quieres, sí. Y después ya abrimos... Sí, poco tengo que decir, ¿no? Efectivamente me parece sugerente. Es decir, yo he oído aquellos temas que me parecieron como más nucleares donde podía haber más novedad.
ciertamente el mundo de la música es un mundo que a mí me pilla como muy distante y me resulta muy atractivo, ¿no? Incluso lo incorporaré, ¿no? También es cierto que va a ser un tema, por ejemplo, dependiendo de las instituciones, en los capuchinos que tenían una vida tan sometida en una sobriedad, esto, pues eso, se va a mover muy en lo popular, intuyo, ¿no? Que no irá a grandes aportaciones en ese sentido. Otra cosa ya es en el siglo XIX-XX, por ejemplo, en el ámbito peninsular, pues sí que será muy llamativo, ¿no? Pero al final lo que pone de manifiesto este tema u otros es como necesariamente tenemos que revisar cómo abordamos los temas y dónde hemos puesto los acentos. Pues decía, los acentos están puestos en esa mirada, es que es casi como enfermizo, ¿no? Nos quedamos en el primer siglo o el primer momento carismático, fundacional, y volvemos, pero una institución crece y evoluciona, y ahí hay que ver dónde se va a concretar. Exacto, y cómo va incorporando pues elementos de su tiempo para modernizarse o ¿no? Y cómo incorpora realidades culturales de contextos que van creando también esa particularidad, que es un elemento. Por eso decía, tenemos que verlo desde lo comparativo, desde lo local, desde lo nacional y desde una mirada más global. Sí, muy ambicioso. En ese sentido. Bien, ¿alguien quiere preguntar, aportar alguna reflexión al texto de Melancho? Hola. Bueno, enhorabuena efectivamente por la comunicación. Tanto en su exposición oral como en el texto, Miguel Anxo Pena adjetiva muy bien, y nos ha pedido y subrayado el tema de la honestidad, que yo creo que es evidente. Me ha gustado mucho porque es un trabajo muy esquematizado y también hay una depuración conceptual. Aquí no aparecen temas efectivamente vinculados a conceptos como disciplinamiento, profesionalización, sino es un programa de trabajo. Es un programa de trabajo, por tanto, yo creo que hay aquí una potencialidad de llevarlo a la práctica. En ese sentido, la reivindicación de reforma a contrarreforma, únicamente un comentario. ¿Dónde queda esa religión globalizada ya de la época medieval, pero sobre todo en la época moderna? También la cuestión, efectivamente, de la profesión de no occidentales en órdenes religiosas. ¿Cree que también aquí podría ser un campo de trabajo? El tema del clero indígena. Una sugerencia solamente. Gracias. Obviamente es un tema necesario, ¿no? Es decir, al final había que ceñirse. Incluso yo tengo un texto ya más o menos elaborado de 20 páginas, ¿no? Porque lo que quería era tener un texto más o menos hecho que después con lo que aquí se pudiera ver, completar y cerrar, ¿no? Porque si no, cada uno luego andamos en nuestras cosas, ¿no? Yo esto lo abordaba y me parece que tiene cabida en el ámbito misionero, ¿no? Esa perspectiva que yo suponía que era donde yo veía como muchísimas perspectivas y temáticas, ¿no? Que al final uno va acentuando a partir de aquello que tú has tenido más sensibilidad o te has acercado a ello, ¿no? Y este es un tema que a mí me parece fundamental y en el que además hay mucho tópico también, ¿no? Es decir, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en México con los trabajos de Margarita Menegus, ¿no? Como esto pues, ha quedado claramente cuestionado y hay nuevas lecturas que necesariamente tienen que incorporar, ¿no? Y por eso digo que lo interesante de esto es ver cómo tendríamos que superar esa lectura de controversia, ¿no? De ver que se te introducen en tu tema o en tu contexto. Al contrario, nos enriquece y nos lee, ¿no? Este sería uno más, como muchos otros podríamos incorporar, ¿no? Sí. No tiene cabida. Sí, sí, sí. No, yo lo que estaba pensando, y te quería agradecer también los comentarios, claro, esto cómo se refleja en los espacios de frontera, porque claro, todo este programa está muy bien en los centros de poder, pero claro, yo, por ejemplo, y en el caso ahora que tengo aquí a Jorge también, en Filipinas, ¿no? Es decir, en espacios de frontera que aquellos casi como el Far West, donde las órdenes religiosas, hombre, son religiosas, pero vamos a ver, son corporaciones políticas que luchan a tumba abierta, pero no solo estoy hablando de las órdenes religiosas, estamos hablando del cabildo eclesiástico, los arzobispos, los obispos. Es decir, claro, decir ahora que estamos hablando de agentes políticos es casi como dicen los brasileños, la reinvención de agua quente, ¿no? Porque por supuesto que lo son.
el problema es, claro, cómo vamos a analizar esos espacios de frontera y a estas corporaciones religiosas como agentes políticos que tienen, vamos, estamos ahora mismo editando la obra de Francisco Combes, que es un jesuita, que es jesuita porque entra en la orden con 16 años, pero este hombre evoluciona. Quiero decir que él se da cuenta de que su vocación real es la de ser un político. Estamos hablando de un tipo que lee a Botero, un tipo que está... Entonces, claro, mi pregunta es, yo creo que todo este programa, lo que a mí me parece que está muy bien, porque es una declaración de intenciones que planteas, ¿no? Pero claro, cuando esto se traslada a espacios donde realmente que están, lo de la tiranía de la distancia, ¿no? Es decir, yo creo que realmente vemos a una iglesia, y tal como yo la veo en Filipinas, que es una iglesia que en realidad está funcionando casi como un brazo político más, ¿no? Y claro, sí que es verdad que son religiosos, sí, pero bueno, es que digamos, las divisiones, los conflictos, la conflictividad, es el pan de cada día, ¿no? Entonces, claro, yo te quería preguntar cómo esto lo percibes, por ejemplo, en espacios muy distantes de los centros, por ejemplo en Chile o por ejemplo en Perú, lugares donde no se puede secularizar las parroquias, donde los frailes actúan prácticamente como señores feudales, en el caso de Filipinas. Es decir, ¿cómo vemos esto, ¿no?, en esos espacios? Por eso decía que hay que tener todos los contextos presentes, ¿no? Yo no tendría una respuesta cerrada a ello, ¿no? Pero sí que veo que es necesario replantearse y hacer estas lecturas, porque el caso de Filipinas, por ejemplo, es muy llamativo, ¿no? Es el primer espacio donde tenemos una alternativa misionera que van a una, podríamos decir, en la primera hora, haciendo un catecismo común, todos lo que no se había dado en las Indias occidentales, ¿no? Y automáticamente luego tenemos ya esos ámbitos de poder y yo creo que aquí es donde está lo necesario, ¿no? Incorporar esos elementos en la lectura y que estos trabajos mantengan, por eso decía, investigadores de distintas sensibilidades, para que nos puedan dar esos elementos de los que de otra manera no les damos importancia y desde las instituciones religiosas no se les ha dado importancia. Yo ponía en el texto, por eso me parece tan importante, por ejemplo, el mundo marxista. Es decir, nos ha aportado la historia económica. Cuando hacemos historia de las órdenes, el tema económico no se trata jamás. Se pasa por encima de él. Pero sin este no hay futuro. Entonces, es decir, yo creo que hay que ir incorporando temáticas y esto, la única manera de tenerlo presente es que haya gente que trabaje estos temas, que los investigue y su aportación se pueda incorporar, ¿no? Es decir, que contemos con investigaciones. Cosas, porque claro, a través de las visitas pastorales en Filipinas fue muy difícil, pero en otros espacios geográficos ahí uno puede observar que realmente existe un problema en las parroquias donde los obispos están, pues evidentemente, pues castigando a los párrocos por no ejercer su trabajo como Dios manda, ¿no? Pero eso existe, esto no era una excepción, era casi la regla. Sí. Entonces eso es lo que me parece a mí que se tiene que hacer, ¿no? Un poco, como tú bien dices, es decir, tratar de ir más allá de la lectura geográfica o esa lectura un poco, digamos, condescendiente, sí, y ser un poquito críticos a la hora de analizar estas fuentes. Fíjate, en lo que estás diciendo estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, un Toribio de Mogrovejo celebrando esos sínodos que va haciendo en un pueblín, es decir, en el medio de la nada, pero es esa finalidad, ¿no? De ir limpiando, ir configurando. Eso hasta ahora no se le ha dado ninguna importancia. Nos hemos quedado con el tercer concilio de Perú, ¿no? Y ahí está todo, como que está todo dicho. Estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he dedicado algún tiempo a estudiar las misiones capuchinas en lo que es la actual Venezuela, toda esa zona, ¿no? Es decir, Humboldt dice que son ámbitos paralelos de poder. Lo dice clarísimamente, que lo que quieren es hacer repúblicas independientes. Pues es que es claro que querían hacer repúblicas independientes. Y que el poder, ni estatal ni religioso, entrara ahí. Con unas finalidades. Pues habrá que ver cuáles, pero eso era así. Sí. Muchas gracias, Miguel Ancho. Bueno, lo primero felicitarte y luego también decirte una cosa. Evidentemente que has tratado el tema económico. Cualquiera que se meta en un archivo, que trabaja en un archivo, encontrará que el 90% de la documentación que hay ahí son cuentas y cuentas y cuentas y cuentas.
y recurrentes, que hasta incluso no sabe el precio de la patata en la época porque se compraba. Nos podemos reír, pero es la verdad. Y nunca nos ponemos a eso y siempre estamos buscando el libro de profesiones, la crónica conventual, etcétera, etcétera, y vivimos a veces en esta frustración por no encontrar lo que no existe sin aceptar lo que existe. Y yo también, a ver, sinceramente, quitando el primer punto, leyendo el tercero, decía, claro, obvio, 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 hasta que de repente en la primera página uno lee lo que ha hecho su orden. Y claro, uno, por ejemplo, aquí leyendo el Bremont, en el siglo XVIII, bueno, años luz de lo que se pensaba. El Instituto Histórico, que todavía existe, de la Orden de Predicadores, no tiene ese fin. La finalidad es simplemente sacar hacia adelante una serie de, digamos, documentación, otra vez continuar con la monumenta, es decir, estamos a las antípodas. Y yo también quería añadir dos cosas. El primero es la dificultad de balancear la importancia de las órdenes o de una orden o de una congregación en un momento determinado, que tú has hablado de ello, sobre Barnabita, etcétera, etcétera, pero nos es muy difícil entenderlo. ¿Cuál era el poder? Por ejemplo, aquí tenemos un camaldulense. ¿Cuál era el poder de los camaldulenses en la Italia de la época? Que era un poder infinito y hoy en día puede ser muchísimo menos. Es decir, ¿cómo equilibrar eso? Nos cuesta muchísimo a los historiadores que nos dedicamos a esta disciplina. Y también el papel del olvidado, no quiero decir aquí el mártir, sino, por ejemplo, hemos hablado hoy de los albigenses, bueno, como ellos, que son el espejo de lo que luego seremos nosotros, estos frailes a veces extraños que se acaban haciendo protestantes y que le decimos ahí, y acabó protestante, punto. No, luego tuvo una vida. O congregaciones religiosas que surgieron, pero surgieron como una reforma, punto, y ahí se acabó. Y no nos metemos en ellas. O provincias incluso de frailes, ¿de acuerdo? Sobre las provincias que se crean en Filipinas, ya hacia Japón, la provincia de San Pablo de China, etcétera, etcétera, que a pesar que aquello no nos interesa porque ya es demasiado lejos para nosotros, ¿no? Yo creo que es interesante tener también estos aspectos y, bueno, ver si hay alguien que se quiere dedicar al mundo de la economía conventual, que tiene tesis y tesis, todas las que quiera. Muchas gracias. Yo añadía a lo que tú planteas, ¿no? Y obviamente estoy totalmente de acuerdo con ello, ese otro espacio que es el de la continuidad institucional, ¿no? En el medio de las observancias, al menos en el marco de la península ibérica y mucho más allá de ello, ¿no? Esos pasos por la conventualidad, ¿no? Que han sido en muchas instituciones totalmente opacados, ¿no? Y se ha construido una historia lineal y pasamos de la fundación hasta la actualidad como que eso. Esta mañana veíamos en la Orden de Predicadores conflictos en el 16, pensemos en el 15, pues que como la conventualidad queda totalmente abolida, pues parece como que eso ya no tuvo su importancia y lo tenía y generaba lecturas, ¿no? Y elementos que habría que tener en cuenta en una comprensión de una historia global, ¿no? En ese horizonte, ¿no? Y por eso, y ahí sí que necesitamos lecturas que vengan de fuera, que nos espoleen, ¿no? Que nos cuestionen y que nos hagan ver que no podemos caer en ese tipo de lecturas, ¿no? Gracias. A mí me ha interesado mucho lo que ha comentado, pero no sé muy bien cómo, por hacer un poco de abogado del diablo, no sé cómo se puede hacer esto. Quiero decir, todos tenemos sesgos que vienen de algún lado, de la lengua que hablamos, de dónde hemos nacido, y yo creo que hay muy poca gente que tenga la capacidad de hacer todo a la vez. Yo estoy aquí como un alevín de medievalista, como un pulpo en un garaje, porque la mayoría de ustedes son modernistas, hay cosas que entiendo. Yo tengo una gran admiración, por ejemplo, por un señor que se murió hace un par de años, que era el profesor Eliot, que también pasó mucho por el ACA y tal. Entonces, cuando ves a esas figuras tan enormes que han sido capaces de escribir cosas en las cuales tocan todos los palos a la vez, dices, bueno, yo sería incapaz de hacer eso. Yo me estoy dedicando a una cosa que tiene más que ver con la historia de Francia que con la historia del país en el que he nacido, y aquí tenemos un concepto que es el de hispanista, que es un señor que no ha nacido en España y nos habla de nuestra propia historia. Pero yo no veo que haya en Francia francesistas.
O sea, entienden que si alguien no ha nacido en Francia y escribe sobre la historia de Francia, pues bueno, está muy bien. En cuanto a lo de las órdenes religiosas, de alguna manera, si nos tenemos que bajar a lo que son las fuentes primarias, tenemos que tirar de lo que hay. O sea, hablábamos de Bremont y hablábamos de Ripoll, pero bueno, con los cistercienses pasa una cosa parecida. En las fuentes cistercienses las empieza a publicar Tissier en el siglo XVII también y digamos, el corte mental ya lo tiene él. O sea, yo voy a publicar cosas de mi orden, ¿no? Como Manrique, etcétera, etcétera. Entonces, esto es de lo que tenemos que ir tirando porque no nos queda otra. Quiero decir, me parece benemérito lo que dice, pero no sé cómo se puede hacer, no sé cómo se puede tocar todos los palos a la vez. El tema económico lo tocan los marxistas, pero también la Escuela de los Anales de Francia tiene, digamos, un gran interés económico, ¿no? Entonces, al final, como tienes que tirar de lo que tienes, que son los documentos que hay, tanto de archivo como historias, pues a partir de ahí es del momento en el que tiene uno que decir por dónde va a tirar. Creo que la mayoría de la historiografía, sobre todo yo lo veo mucho en el archivo, hay mucho historiador local, mucha gente que viene a mirar la historia de su familia y todo esto. Yo a esta gente las considero la fina infantería de la historiografía porque tocan un tema que es el suyo, que les toca por algo y luego tienen que venir después gente, digamos, con mayor preparación o con más tiempo o con más genio, no sé cómo llamarlo, que son los que hacen la síntesis, ¿no? Pero en realidad la tensión es una tensión, siempre vamos a lo mismo, entre el que sintetiza y el que tenemos un zoom, y hay gente que sabe hacer una vista panorámica y hay gente que lo único que sabe hacer es meterse en un tema y llegar hasta el final. Eso es un problema que yo creo que es irresoluble. No sé. Ciertamente no es fácil buscar la manera, pero lo que yo sí tengo muy claro, o me parece que es fundamental en este tema, es que, por eso decía, se ha hecho un magnífico trabajo de edición de fuentes, pero faltan interpretaciones y revisar las interpretaciones que se han hecho. Y por eso digo, y esto lo digo desde dentro, están muy ideologizadas y están muy orientadas con una finalidad. Y entonces ahí es de donde nos tenemos que libertar. Y al final la historia no es más que una interpretación más, la nuestra. Y por eso requerimos siempre de métodos historiográficos que nos ayuden a avanzar ahí. Entonces esta es la apuesta porque la historia de la Iglesia, de alguna manera, en un ámbito concreto, como es la historia de las órdenes y congregaciones, deje de ser ese núcleo cerrado para convertirse en historia religiosa, en una comprensión más amplia y donde hagamos lecturas a poder ser que sean más veraces, ¿no? Menos intencionadas, por lo menos, ¿no? Porque al final todos vamos a estar intencionados, ¿no? Pero sí que esto me parece que es fundamental. Lo importante no será si esto se logra hacer o no. Lo importante es si empezamos a lograr que, por ejemplo, en las universidades españolas hacer un tema sobre, por ejemplo, el estudio de un convento, de un monasterio o de una misión no sea un tema que viene tachado porque no se considera oportuno, o que desde el ámbito eclesiástico no miremos eso. Por eso yo decía lo de lo marxista, no porque no tenga en cuenta que Anales eso se lo tomó muy en serio, sino porque desde el ámbito eclesiástico y desde las facultades eclesiásticas eso suena a marxismo, todavía hoy. Eso es lo que quería decir, en definitiva, ¿no? Que a veces te mides un poco como lo dices, pero esto es la realidad. Y supongo que Alejandro estará de acuerdo totalmente conmigo en esto, ¿no? Y eso es lo que nosotros constatamos, ¿no? Porque en definitiva esto, yo alguna vez lo hemos comentado, no así, pero lo hemos hablado. Esta era un poco la idea. De alguna manera es la pena de Penélope. Hacer historia es la cuestión de interpretar lo que no es otro. Pero llega un punto en el que donde yo veo realmente el problema es que la mayoría de la gente deja de lado las fuentes primarias. O sea, nos estamos todo el tiempo leyendo los unos a los otros. Yo primero, a mí por la mañana lo primero que me dice el correo electrónico es Academia, 3 o 4 artículos que veo que me interesan, me pongo a leerlos, porque cada artículo tiene 25 o 30 páginas y como me quiero dar cuenta, coño, yo he leído 100 páginas y no sé de qué me están hablando porque están tirando las fuentes primarias que no he leído yo. Yo no tengo una idea sobre esto en particular. Lo veo benemérito, ya digo, pero es complicado de hacer. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta en la bancada, la primera bancada. Bueno, muchas gracias también a Miguel Ancho. Me gustó mucho tu intervención y quería preguntarte precisamente también, por ejemplo, comparto tu perspectiva sobre, por ejemplo, temas como la observancia. Pues si uno lee, por ejemplo, esta monografía clásica de Beltrán de Heredia, que es su tesis doctoral sobre la observancia dominica, pues la historia lineal, ¿no? Pero creo que es con muchos grupos, por así decirlo, que están no en contra, pero que son diferentes.
de ese, por ejemplo, del tomismo histórico, etcétera, siempre tanto a los no partidarios de la reforma de observancia, a los nominalistas, etcétera, se les ve ahí como en la sombra agazapados, se insinúan sobre ellos muchas cosas, de errores teológicos, vicios incluso, pero no se les da voz, ¿no? Entonces, claro, para hacer una historia completa de eso, también habría que hacerla con nuevas perspectivas, ¿no? Y luego, en relación con lo que comentabas, que a veces se necesitaría estudios también un poco de conjunto, de comparativa sobre las órdenes, sí tengo también esa sensación de que en México, por ejemplo, no sé por qué razón, y es lo que te quería preguntar también, ¿por qué en ciertas partes se ha hecho mejor? He estado pensando en el trabajo de Robert Ricard, ¿no? Ese estudio sobre la evangelización y demás, pero también pensaba, por ejemplo, en Antonio Rubial, los trabajos que tiene también. Él empezó con los agustinos, pero luego se ha podido hacer ese trabajo comparativo. Y en cambio, en otros contextos, ya sí que no tiene que ver con el dinero. Pienso en el contexto español, pero pienso también en el contexto americano, ¿no? Que tienes a los institutos históricos, los jesuitas, con Robert Marix, con mucha gente haciendo trabajos, pero solo sobre jesuitas. Los franciscanos, con Schwaller y tal, que tienen también una colección de libros en California y demás, trabajos pero solo sobre franciscanos. Los dominicos con David Orique, por ejemplo, que hace mucho sobre dominicos, las casas, pero si uno habla con ellos prácticamente no les interesa más. Entonces allí en ese caso, tú piensas también que prácticamente al contrario de lo que suele suceder, la creación de una institución ha sido contraproducente para el que haya instituciones consagradas al estudio de la orden y que se toman ciertas metas, ha sido casi contraproducente para hacer ese tipo de estudios casi geográficos de las órdenes, que en otros contextos donde no está eso, en México, que es más otro tipo de historia, con otros perfiles de historiadores, se hace más en una perspectiva comparativa, ¿no? De conjunto. Me mojo. No tengo ninguna duda que esas instituciones han sido necesarias y nos han hecho una gran aportación. Fuentes primarias, en algunos casos fuentes secundarias, pero son obsoletas. Son instituciones muertas. Pongo el ejemplo de la Compañía de Jesús, que no nos pilla directamente a ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Y así lo libramos. El gran diccionario histórico temático de la Compañía de Jesús empezó siendo un gran proyecto del Instituto. Además lo digo porque lo conocí en el momento en el que se estaba haciendo y tuve relación con el padre Escalera, que era uno de los que lo terminó. Y tienen que traerse el proyecto del Instituto Histórico de Roma a Madrid, a la Universidad de Comillas, para que dos abuelitos que ya están jubilados jesuitas terminen el proyecto, porque era imposible que el Instituto Histórico lo terminara. Ese diccionario es magnífico a día de hoy y nos da una referencia y una mirada que yo creo que es por donde hay que orientar el futuro, ¿no? Desde la propia institución, ¿no? Dar esa visión para que haya elementos de trabajo especialmente significativos. O pongo mi propio trabajo. Yo formo parte del comité científico y redaccional de un Lexicon Capuchinum que se hizo la primera edición en el año 53 y ahora estamos con una segunda edición. Llevamos 20 años trabajando en ello. Y no das terminado. Es muy complicado. Es decir, desde dentro ya no se pueden hacer estos trabajos. Necesitamos lecturas que confronten, es decir, no puede ser una lectura solo interior. Por eso digo, el caso de los jesuitas a mí me parece clarísimo, ¿no? Si no confrontamos, y además sigue siendo eso, pues lo que tú dices, es decir, este es jesuita, este me interesa, este ya no es jesuita, ya no me interesa. Es decir, no tiene sentido. Por eso yo decía que al final el elemento planteado desde aquí es esa mirada global. ¿Cuál es la aportación? Hemos concebido como que la vida consagrada lo que la caracteriza es la diferencia entre sí misma. No, lo diferente es lo carismático, singular de esa secuela Christi, ¿no? Que es el elemento que ya desde muy temprano toma esa mirada, ¿no? Entonces, me parece que hay que ofrecer lecturas nuevas, pero incorporando las grandes preocupaciones de cada momento, ¿no? Porque la historia es eso, es interpretación, pero interpretación desde preocupaciones de un momento.